Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos dicho muchas veces que nuestro Dios es un Dios de orden. Y es solo cuando nos sometemos a su instrucción que encontraremos su orden en nuestra vida. Y eso es una necesidad si queremos la presencia de Dios, sus bendiciones y su revelación para nosotros, de modo que podamos estar donde podamos servirle de manera victoriosa. Así que debemos comenzar con una pregunta que puede ser difícil de responder, pero es fácil de entender, y es esta: ¿quiero ser usado por Dios para su victoria? Eso será una fuente de gozo, alegría y felicidad para mí cuando yo sea usado por Él para sus propósitos y yo sea simplemente un instrumento suyo. A menudo puede que sea un instrumento quebrantado e inadecuado, pero en su mano todas las cosas son posibles. ¿Quieres entonces el orden de Dios? ¿Quieres su poder? ¿Quieres que se haga su voluntad en tu vida y que sea llevada a cabo a través de tu vida en sumisión a Él? Verás, mucha gente no quiere sufrir, no quiere experimentar la condenación eterna, la separación de Dios ni el tormento. Pero en realidad, no están comprometidos con sus caminos y sus propósitos. Solo buscan tratar de explotar la gracia de Dios, y Dios no será explotado. Él conoce bien el corazón de cada individuo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 13. Hemos visto muchas victorias durante varias semanas. De hecho, en los estudios de los últimos meses, hemos visto que ha habido conflicto, pero Israel ha salido triunfante, y eso solo se debe a que Dios los ha llevado a la victoria. Y ha sido un solo hombre, Josué, quien fue discípulo de Moshe Rabbeinu, Moisés, quien ha estado liderando al pueblo con éxito. ¿Qué significa eso? Que los lideró en obediencia a la revelación de Dios. Así que mira conmigo el libro de Josué capítulo 13, comenzando en el versículo 1. Han obtenido victorias y ahora Dios está haciendo algo. Él dividirá la tierra. Dios mediante, en esta lección, recorreremos todo el capítulo 13, aunque es bastante largo. Vamos a concentrarnos para que avancemos rápidamente. Y con la bendición de Dios, vamos a recorrer todos los versículos. Como adelanto, les comparto que este capítulo 13 trata sobre la tierra que está al lado oriental o al lado este del río Jordán. En el libro de Deuteronomio, así como también en este libro de Josué, hemos aprendido que en esa tierra habrá asentamientos. La tierra será habitada. Lo ha sido en el pasado, y esto es lo que Dios está asignando al pueblo. Vimos que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés le hicieron a Dios una petición, que les permitiera habitar en el lado oriental del río Jordán. Y como dijimos en la lección pasada, Dios estuvo de acuerdo con eso, pero les puso una condición, la cual ellos aceptaron. Ellos estuvieron de acuerdo con esa condición y lucharon para que el pueblo, sus hermanos, también heredaran su tierra en el lado occidental del río Jordán. Pero en el capítulo que estudiaremos en esta lección, solo estaremos tratando con estas 3 tribus, o mejor dicho, 2 tribus y media, Rubén, Gad
y la media tribu de Manasés. Noten lo que Dios dice al comienzo. Han pasado varios años y todavía la tierra no ha sido completamente conquistada, pero de todos modos será distribuida por Dios a las tribus. Leamos el verso 1. Josué capítulo 13, comenzando con el versículo 1. Dice aquí, Veyahoshua Zaken, que significa literalmente, y Josué, y luego tenemos la palabra para anciano. En este caso, este término nos está hablando de que él tiene muchos años, que se ha convertido en una persona de avanzada edad. Esta palabra anciano tiene que ver con su edad avanzada. Sigamos leyendo. Dice, y ha venido, o sea, ha venido sobre él. Literalmente dice, ha avanzado en días, y días está en plural porque han pasado numerosos días. En algunas Biblias se toman ciertas libertades, y en lugar de decir que ha avanzado en días, en referencia a su vejez, dice que él tiene muchos años. Pero no dice eso literalmente. La palabra días es la que aparece aquí. Así que Josué se ha hecho viejo, ha avanzado en muchos días. Y veamos lo que dice el Señor. Vayomer Hashem elav, y el Señor le dijo, tú te has vuelto viejo y has avanzado en días. Repite lo mismo. Es un reconocimiento de la realidad y, por tanto, le está asignando una tarea a Josué para traer el orden de Dios al pueblo. Es cierto que Josué ha sido un líder eficaz en batalla y ha liderado al pueblo a obedecer a Dios para conquistar la tierra. Pero ahora necesitan habitar la tierra. Eso es distinto. Puedes ganar la batalla, puedes ganar la guerra, pero tienes que asentarte, tomar posesión y vivir en esa área para poder mantenerla. Y de esto se trata este capítulo que, como dije, solo abarca 3 tribus o literalmente 2 tribus y media en las que se enfoca el capítulo 13. Noten lo que dice al final del verso 1 y leemos. Y la tierra que queda es mucha para tomar posesión, para heredar. O sea, Josué está viejo, pero todavía queda Harvei Meod, mucha tierra, que no ha sido habitada o que no ha sido tomada en posesión. Y así es como inicia este capítulo. Ahora pasemos al verso 2, donde dice, esta es la tierra que queda. Aquí Dios será específico. Y sé que los nombres de muchos de estos lugares no nos resultan familiares. Algunos de ellos los hemos mencionado en las lecciones anteriores al leer la Escritura. Pero muchos de estos lugares no se sabe exactamente dónde están. Pero esta información es verídica, es histórica. Estos fueron lugares reales y Dios está siendo específico. Quiero hacer una breve pausa para compartirles esta verdad bíblica. Nuestro Dios es un Dios altamente específico. Y eso debería hacer que tomemos muy en serio sus instrucciones y que hagamos todo lo que dice en su palabra. Dios no es un Dios que simplemente da un panorama general. La razón por la que lo digo es que no hace mucho estaba hablando con unas personas, tratando algunos asuntos que necesitamos analizar cuidadosamente. Y un comentario que recibí de uno de los presentes fue el siguiente. No podemos simplemente enfocarnos en las cosas importantes. Es decir, recibimos el Evangelio, creemos en él, en la muerte, sepultura y resurrección. Recibimos el Espíritu Santo y él nos guiará. No es necesario entrar en detalles tan específicos. Eso es complicado y quizás no sea interesante para algunos y los perderemos. Y la respuesta que le di a este caballero fue la siguiente. Digamos que alguien necesita una cirugía de corazón. ¿Querrías un doctor que solo se enfoca en los aspectos generales?
¿O querrías un doctor que domina bien los detalles específicos y que sabe todo acerca del corazón? La respuesta es obvia. Debemos tener respeto por la palabra de Dios y debemos prestar atención a todo lo que la palabra de Dios revela. Dios no lo habría revelado si no lo necesitáramos. Mira otra vez el verso 2. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. La razón por la que aquí se mencionan a los filisteos primero, en mi opinión, es que ellos eran un pueblo que quería frustrar la voluntad de Dios. Primero que todo, ellos eran enemigos del reino, el reino que comenzó con Saúl y que luego pasó a David, el hijo de Ishai o Isaí. Querían detener la instauración del reino. Y sabemos también que en los últimos días habrá una parte de los descendientes de Esaú, y me estoy refiriendo a los edomitas, que tienen una conexión espiritual con los palestinos y con los filisteos. Hay una conexión interesante entre esas palabras. No entraremos en detalle ahora, pero habrá unos que en los últimos días se opondrán al reino. ¿Y en qué se centrará la atención? En la tierra de Israel. Es tan importante que entendamos esto. Este Dios de orden, este Dios de pacto y de promesas, ha designado esta tierra como algo fundamental. Y hay quienes hacen afirmaciones muy equivocadas y dicen que Dios ya no está interesado en terrenos ni territorios. Y también dicen que aunque Jerusalén fue importante en el pasado, ya no tiene importancia profética en los últimos días. Hay personas que son consideradas como buenos maestros de la Biblia, pero que no le dan ninguna importancia a la tierra de Israel. Y eso es simplemente una herejía. Esto muestra que alguien no es realmente capaz de evaluar la enseñanza bíblica si le resta importancia a esta tierra. Mira otra vez el verso 2. Dice, esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los gesureos. Este es otro pueblo del que hablaremos. Ya hemos hablado de ellos anteriormente y vamos a hablar de ellos otra vez. Son individuos que también son problemáticos para los hijos de Israel. Ellos tenían una inclinación en contra de la voluntad de Dios, mientras que Jacob estaba inclinado a las cosas de Dios, y eso está relacionado con su nombre, con el modo en que se inclinaba, en que él cambió de curso para perseguir las cosas de Dios. Estos individuos, los filisteos, que son los palestinos de los últimos días, y los gesureos, en ese tiempo, en los días de Josué, estaban inclinados contra la voluntad de Dios. Dice, esta es la tierra que queda. Seguimos avanzando ahora al verso 3. Desde Sijor, que está en las orillas. Literalmente dice que está delante del Mizraim, que es Egipto. Así que bordea o está delante, enfrente de Egipto, hasta el límite de Ecrón. Y estamos hablando del norte de Ecrón, y Egipto estaría al sur. Ecrón sería la parte más al norte del territorio de los filisteos y los gesureos. Dice, esto era considerado como parte de los cananeos. Este pueblo, esta tierra, todo tenía que ver con la tierra que Dios había dado a través de un pacto a los hijos de Jacob, o a las 12 tribus de Israel. Todo esto es lo que se está diciendo aquí. Esta es la tierra que se considera parte de la promesa del pacto. Sigue leyendo en la segunda parte del verso 3. Los 5, que algunos traducen como los 5 señores, pero literalmente esta palabra es mejor traducirla con la palabra tirano. Los 5 tiranos de los filisteos. Y nombraremos a estos 5 tiranos y sus ubicaciones. Leemos en primer lugar Gaza, y luego está Asdod, desde donde les hablo en este momento, y también
Ascalón, que está justo al sur de donde yo vivo, y también Gat, que está ubicada justo al oriente de donde estoy. Y finalmente, Ecrón, que está un poco más al norte de donde yo vivo. Estos 5 lugares, y también hay otros, sigue leyendo al final del verso 3, y también los Aveos. Los Aveos, como lo han traducido, en hebreo es simplemente el término Avim, porque está en plural, termina en im. Este pueblo de los Aveos, como podríamos llamarlos en español, son parte del problema. Ellos no son parte de los filisteos, pero habitan en esa área general que se está mencionando aquí. Ahora vamos otra vez hacia el sur, mira el verso 4. Y esta palabra es Temán, que significa Yemen en hebreo moderno, pero la palabra Temán es otra forma de decir el sur. Así que estamos hablando del sur, toda la tierra de los cananeos. Y luego dice, y Mehará, que puede ser una cueva, o algunos han dicho que es un nombre de un lugar específico. Quizás es un lugar donde hay muchas cuevas, o simplemente se llama así. Y esta área pertenece a los sidonios hasta llegar a Afecá, hasta el límite de los amorreos. Esta es una gran porción de tierra, y lo que se nos está diciendo aquí es que aún no ha sido conquistada. El enemigo todavía está allí, a pesar de lo que aprendimos en la lección anterior sobre el capítulo 12, en el que Josué obtuvo la victoria sobre 31 reyes. Y antes de eso, Moisés había vencido a otros 2 que ya hemos mencionado, Sehón y Og, en el lado oriental del río Jordán, a quienes Moisés derrotó. Y Josué derrotó a otros 31 reyes, para un total, como lo hablamos en la lección anterior, de 33. Pero a pesar de esa gran victoria, aquí vemos que queda mucha tierra por conquistar. Mira ahora el verso 5. Y la tierra de los giblitas y todo el Líbano. Así que nos movemos hacia el norte otra vez. Desde la salida, es decir, desde donde sale el sol, o sea, al oriente, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón. Si conoces geografía, cuando estamos hablando del Líbano, es una región más cercana a las costas del Mediterráneo, y nos hemos movido hacia el oriente, dentro de la porción norte de la tierra de Israel, en el área del Líbano. Vemos que luego pasa hacia los altos del Golán, y el monte principal en los altos del Golán es, por supuesto, el que se menciona aquí, y ese es el monte Hermón. ¿Hasta la entrada de qué lugar? Hasta la entrada de Hamat. Hoy en día, Hamat, nosotros lo llamamos Hamat Gader, es un lugar conocido que no está lejos del monte Hermón. Así que aunque algunos lugares no son conocidos, muchos sí lo son, y tenemos suficiente conocimiento como para entender el área general de la que hemos estado hablando. Y una vez más, Dios quiere que los hijos de Israel habiten, oigan bien esto, toda la tierra prometida. Eso es lo que se está enfatizando. Verso 6. Todos los que habitan en la zona montañosa, desde el Líbano, es decir, las montañas del Líbano, hasta Misrefot Maim, que es el arroyo llamado Misrefot. Hablamos de esto la semana pasada. Y toda la tierra que pertenece a los sidonios, es decir, a los habitantes de Sidón. Y dice yo, ahora Dios lo vuelve muy personal, yo me encargaré de ellos. Yo voy a desposeerlos delante de los hijos de Israel. O sea, yo mismo voy a encargarme de ellos, como una manera de bendecir a Israel y mostrar mi compromiso con mis obligaciones del pacto. Dice, solamente, y esto es para Josué, se lo está diciendo a él, solamente, y luego esta palabra que significa hacer caer. Esto tiene que ver con la repartición de la tierra, y por lo tanto, el lote que cae o se le asigna a Israel por la heredad, tal como te he mandado. Así que él dice,
Yo estoy haciendo mi parte, pero tú asegúrate de que el lote que corresponda a cada una de las tribus de Israel les sea dado, que vayan y tomen posesión de esa tierra y la habiten según el orden de Dios. Mira ahora el verso 7. Y ahora, divide esta tierra en heredad. ¿A quiénes? Lo dice específicamente. A las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Así que en el verso 7 se nos está diciendo de qué trata esto. Y ya se los he mencionado. Lo que estudiamos en el capítulo 13 es la tierra que queda y también específicamente Dios quiere que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tomen posesión de su heredad. Es muy importante que entendamos esto. Aquí se está hablando de lo que pasa después de eso. Mira otra vez el verso 7. Dice en este pasaje, y ahora divide esta tierra en heredad. ¿A quiénes? A las 9 tribus y a la media tribu, incluyendo la media tribu de Manasés. Noten que en el estudio de hoy se enfatizan las 2 tribus y media, pero más adelante en las próximas lecciones estaremos tratando con todas las tribus, con esas 9 tribus y media restantes. Pero quiero que seamos específicos, porque se está hablando de otra tribu, la cual veremos que se menciona 2 veces en esta lección, y me refiero a la tribu de Leví. Tú dirás, pero si sumamos 9 y media más 2 y media, eso ya nos da 12. Es cierto, pero tenemos una tribu adicional, la tribu de Manasés, que no es parte de las 12 tribus originales. Manasés es uno de los hijos de José, así que es adicional. Y al añadir esa tribu a las 12 originales, que incluyen a los levitas, tenemos 13. Los rabinos jasídicos enseñan que se hace referencia al 13 al hablar de las 12 tribus más los levitas, y que el 13 nos habla de las 12 tribus más el Dios único, como una unidad. Así que es un buen número. Pero continuemos, pasemos ahora al verso 8. Y con él, ¿quién es él? Esa media tribu de Manasés, que fue como terminó el verso 7 del capítulo 13. Con él, con esa media tribu de Manasés, y los rubenitas, y también los gaditas, ellos tomarán posesión de su heredad. Luego dice, la cual Moisés les ha dado. ¿Dónde? Be'ever ha-Yardén, Mizrahá, en el lado oriental, esa ribera oriental del río Jordán. Al otro lado. Es importante que veamos esa designación. Mira el final del verso 8. Tal como Moisés, el siervo del Señor, se la ha dado a ellos. ¿Qué palabra es importante aquí? Tal como. Significa exactamente, específicamente, porque nuestro Dios es un Dios específico. Y de nuevo, aunque se ha dado lo que se llama en hebreo un remes, una pista sobre las otras tribus, en el capítulo 13, el énfasis está sobre estas 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Los levitas también serán mencionados, pero como ya veremos, 2 veces se nos dice que ellos no tienen heredad en la tierra. ¿Por qué? Llegaremos a eso en breve. Verso 9. ¿Cuál es la tierra que será relevante para estas 2 tribus y media? Bueno, aquí dice, desde Aroer, que está a las orillas del río Amón, y la ciudad que está en medio del río. Esta es la ciudad que gobierna sobre ese río, o que está conectada a él, para decirlo de otro modo. Luego dice al final del verso 9, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. La mayoría de estos lugares no sabemos específicamente dónde quedan, pero sabemos por la terminología general
¿Cuál es su ubicación aproximada? Y esta es una tierra que estas 2 tribus y media reciben como heredad. Verso 10. Y todas las ciudades de Sejón, el rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón. Una y otra vez se hace énfasis en Sejón y en su contraparte este otro rey conocido como Og. Ellos eran poderosos, tienen relación con una raza de gigantes, y lo que quiero decir con eso es que estaban vinculados en cierto modo con los gigantes y eran percibidos como un enemigo muy poderoso. Pero Moisés, guiado por Dios, bajo el poder y la dirección de Dios, Moisés salió victorioso con los hijos de Israel, venciendo al enemigo. Y esa victoria es mencionada con frecuencia en la Escritura por su gran importancia. Sigamos leyendo el verso 10. Y todas las ciudades de Sejón, el rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, hasta el límite de los hijos de Amón, los amonitas. Luego dice en el verso 11, y Galaad, y el límite de los gesureos, y también los maacateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán, hasta, esto lo mencionamos en la lección anterior, la ciudad llamada Salca. Todo esto forma parte de la heredad en el lado oriental del río Jordán. Verso 12. Y todos los reinos, y aquí se menciona ese segundo rey de gran importancia, y todos los reinos de Og en Basán, que él gobernaba en Astarot y también en Edrei. Y dice aquí que él era un remanente, uno de los que sobrevivieron del resto de los refaítas. Algunos dicen que los refaítas son esa conexión con los gigantes. Dicen que los refaítas, como lo hablamos hace unas lecciones, sobre el término anaquitas, la palabra anak significa gigante. Anaquitas son gigantes. Y algunos dicen que la palabra refaíta se refiere a ese mismo concepto de gigante. Otros lo ven diferente y simplemente lo traducen como refaítas, sin tener pleno entendimiento de esta palabra. Pero, ¿qué hizo Moisés? Mira con atención el verso 12. Moisés los hirió, es decir, los hirió con un golpe mortal, y los expulsó. Pero no expulsaron los hijos de Israel, dice aquí, a los gesureos y a los maacateos. Así que lo que dice aquí es que a esos no los expulsaron. O para decirlo claramente, los hijos de Israel no poseyeron, no tomaron la heredad de esos 2 grupos de personas, de los que son gesureos y los que son maacateos. No tomaron esa heredad, no tomaron posesión de la tierra de ellos. Ya habíamos visto eso antes. Luego dice que Jesur y Maacat habitaron en medio de Israel, incluso hasta hoy. Así que ellos no fueron expulsados. Los hijos de Israel no tomaron posesión de ellos. Pasemos ahora al versículo 14. Solo a la tribu de Leví, los levitas, no le fue dada heredad. ¿Por qué? Porque las ofrendas quemadas del Señor, el Dios de Israel, son su heredad. Es decir, la heredad de ellos era servir en el templo y adorar a Dios de una manera única. Y esto no es una revelación nueva. Miren lo que dice: Kaasher diberlo, tal como el Señor le dijo a él. Ellos sabían desde hacía mucho tiempo que no iban a recibir una heredad de la tierra prometida. Versículo 15. Ahora viene el tema de la repartición. Y vamos a comenzar con Rubén, luego Gad y luego esa media tribu de Manasés. Verso 15. Y Moisés dio a la tribu de los hijos de Rubén según sus familias. Así que no es solo un hombre,
sino la tribu entera y todas sus familias. Dividieron la tierra entre cada familia. Verso 17. Y aconteció que para ellos los límites, ¿cuál fue el límite del territorio de ellos? Desde Aroer, que está a las orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del río, y toda la llanura cerca del Medeba. Así que esto es lo que los hijos de Rubén recibieron. Pero sigamos leyendo, hay una y más. Verso 17. Y Hesbón y todas sus ciudades. Hesbón era un área geográfica grande en la que había muchas ciudades. Y vemos aquí que Rubén recibió Hesbón y todas sus ciudades que estaban en la llanura. Y aquí nombran a estas ciudades Dibón, Bamot Baal y Bet Baal Meón. Mira ahora el verso 18. Y también Yatza y Kademot y Mefaat. Verso 19. Y Kiriataim y Sibma y Seret y Sahar. Y también la zona montañosa que pertenecía al valle. Así que hay un valle y una zona montañosa alrededor de ese valle. Verso 20. Y la casa de Peor, Asdod y Pisgah, y la casa de Yeshimot. Todos estos lugares, algunas de estas palabras solo aparecen aquí. Son algo confusas, pero al fin y al cabo, Dios está señalando exactamente dónde deben habitar estas tribus. La tribu de Rubén, y en un momento veremos la tribu de Gad. Pero terminemos el verso 21. Y todas las ciudades de la llanura y todos los reinos de ¿quién? Todo lo que era gobernado por Sejón, el rey de los amorreos, que gobernaba ¿dónde? En Hesbón. Aquí vemos que él gobernaba en esta área. Sabemos que su palacio estaba en otra ubicación. Hablamos de eso hace poco, pero vemos aquí que él gobernaba sobre Hesbón. Esto es lo importante aquí. Sigamos leyendo. Ahora estamos en la segunda parte del verso 21. A quien Moisés hirió o golpeó, es decir, lo derrotó. Y a sus príncipes, los príncipes de Madián. También Evi y Rekem y Zur y Hur y Reba. Todos los príncipes de Sejón que habitaban en la tierra, es decir, en la tierra que él gobernaba. Verso 22. También a Balaam, el hijo de Beor. Sabemos quién es él por el libro de Números. Este era un falso profeta. Dios habló con él, pero él no fue fiel. ¿Y qué era él en realidad? Bueno, aunque fue llamado a ser profeta, dice aquí que era un hechicero. Los hijos de Israel lo mataron a espada entre todos los demás, es decir, todas las personas muertas en esa área. Entre todos esos cadáveres también cayó muerto Balaam. Verso 23. Y sucedió que el límite de los hijos de Rubén era el Jordán y su orilla. Esta es la heredad para los hijos de Rubén, según sus familias, las ciudades y también sus atrios. Algunos lo traducen como aldeas, pero es la palabra Hatzer, y quizás se refiere a los atrios en referencia a los lugares donde se hacía la administración gubernamental. Así que son las ciudades y también sus lugares de gobierno. Pasemos ahora al verso 24. Aquí hablaremos de la segunda tribu, que es Gad. Verso 24. Y Moisés dio a la tribu de Gad y a los hijos de Gad según sus familias. Verso 25. Y fue para ellos que su límite era ¿cuál? Dice aquí que para ellos el límite fue Jazer,
todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, los amonitas, hasta Aroer, que era otro límite de Rubén. Así que estaban uno junto al otro, que está enfrente de Rabá. Verso 26. Y desde Hezbón, otra vez vemos que limitaba con Hezbón, hasta Ramad Mizpa. Esto es un área elevada de tierra. Y también Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Otra ubicación que conocemos. Verso 27. Y el valle de la casa de Haram, y la casa de Nimra, y Sucot, y Safón. Y luego dice, las partes restantes del reino de Sejón, el rey de Hezbón. Luego dice, el Jordán y su orilla, es decir, que el Jordán era su límite también, hasta el extremo ¿de dónde? Hasta el extremo del Yam Kineret, que es el mar de Galilea, que está en el lado oriental. Así que va hasta el mar de Galilea, pero en el lado oriental del río Jordán. Si no lo sabías, el río Jordán entra en el mar de Galilea y luego sale del mar de Galilea. Todo esto se nos dice para que conozcamos los límites del territorio de esta tribu. Los gaditas, los hijos de la tribu de Gad. Mira ahora el verso 28. Esta es la heredad de los hijos de Gad, según sus familias, las ciudades, y una vez más, sus atrios. Como dije, algunos lo traducen como sus aldeas o sus pueblos, pero esta palabra se refiere a la administración gubernamental. A veces tiene que ver con juicio. Habla del sitio donde estaban los gobernantes. Verso 29. Ya solo nos quedan unos pocos versículos. A continuación tenemos la media tribu de Manasés. Leemos. Y Moisés dio a la media tribu de Manasés, y a la media tribu de Manasés, a los hijos de Manasés, les dio según sus familias. Es exactamente lo mismo. Ya sea que estemos hablando de Rubén, Gad o esta media tribu de Manasés, vemos que él dio según sus familias. Verso 30. Y sucedió que el límite de ellos fue desde Mahanaim y todo Basán. Esta también es un área importante, es un área grande. Todo Basán y todos los reinos, ¿de quién? Del segundo rey. El primero era Sejón, poderoso, pero igual de poderoso era el segundo rey. Dice todos los reinos de Og, el rey de Basán, y todas sus ciudades, las ciudades de Jair. Lo diré de nuevo. Todas las ciudades de Jair que estaban en Basán. ¿Y cuántas ciudades pertenecían a Jair? Vemos que había 60 ciudades. Así que un área muy extensa de tierra. No pienses que solo por el número de líneas en la escritura es muy pequeño. Ellos están heredando menos de la tierra. Ellos recibieron una gran cantidad de tierra que estaba en el lado oriental del río Jordán. Vamos ahora al versículo 31. También recibieron la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, las ciudades de los reinos de Og en Basán. Y a los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, otro miembro prominente de la familia dentro de esa tribu, dice, a la mitad de los hijos de Maquir, según sus familias. Esto fue lo que Moisés les repartió en heredad. ¿Y qué era? Mira otra vez el verso 32. Esto es lo que Moisés les repartió en heredad. ¿Y qué era esto? Las llanuras desérticas de Moab, al lado de Jericó, al lado del Jordán, al este de Jericó. Es muy importante que entendamos esto. Al lado de Jericó, y dice,
al este o al oriente de Jericó, al lado del Jordán, o mejor dicho, al lado del Jordán, al este de Jericó. Así que hemos ido desde los altos del Golán y hemos descendido una larga distancia hasta llegar al río Jordán, en la parte oriental del río Jordán, cerca de Jericó. Último verso, el verso 33. Esta es la segunda vez que se nos habla sobre la tribu de los levitas. Y a la tribu de los levitas Moisés no dio una heredad. El Señor, el Dios de Israel, Él, y está enfatizado, Él es la heredad de ellos, tal como Él les había dicho. Para concluir, quisiera decir que, en verdad, Dios es un Dios de orden. Ha tomado toda esta área que hemos relacionado en parte con los altos del Golán, Basán. También vemos las llanuras adyacentes a estas áreas, arriba en las montañas y también los valles que bajan a Hamat, mencionado allí, hasta llegar al valle del Jordán, pero al este del río Jordán, y siguiendo cuesta abajo ¿hasta dónde? Hasta llegar a Jericó. Eso es lo que hoy en día va desde el norte de Israel, en el lado oriente, siguiendo en línea paralela hasta donde está Jerusalén. Así que ellos heredaron una gran porción de tierra. Quizá algunos de ustedes no sepan esto. En su mayor parte, esta tierra no está en posesión de Israel hoy en día. Si hablamos de los altos del Golán, esa parte sí. Y también posee una buena parte de Basán. Pero la zona del mar de Galilea, vemos esa área que está debajo de los altos del Golán y que al llegar al extremo del mar de Galilea, donde sale el río Jordán, justo después, el río Jordán se convierte en la frontera y ahora esa tierra pertenece a Jordania. ¿Es esa la voluntad de Dios? No lo es. ¿Eso se quedará así? No se quedará así. Dios va a traer un cambio, y eso lo sabemos proféticamente. Así que afirmemos el orden de Dios, afirmemos la heredad que Dios le dio al pueblo judío, y entendamos que la realidad actual no refleja la voluntad de Dios. Por lo tanto, viene un cambio. Dios traerá su orden a su pueblo. Y en las próximas lecciones veremos cómo Dios va a dividir esa tierra en el lado oeste o occidente del río Jordán, lo que se considera en su mayor parte como el territorio actual de Israel. Bíblicamente, según las promesas del pacto de Dios, la tierra de Israel se extenderá mucho más de lo que vemos hoy. ¿El mundo está esperando esto? No lo está. Y a una buena parte del cristianismo no le importa este tema. Y eso es vergonzoso. Veremos que Dios es fiel a sus promesas del pacto. Y a ti debería importarte eso porque tienes promesas de nuevo pacto a tu favor. Así que si Dios olvida, ignora o no cumple sus promesas del antiguo pacto, ¿por qué deberías creer que sí cumplirá sus promesas del nuevo pacto? La buena noticia es que Él cumple todas sus promesas. Él no miente. No importa lo que piensen los creyentes débiles o los no creyentes. Dios sigue siendo fiel. Él es un Dios que es específico y cumple cada detalle. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.